Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo, más 57 320 370 0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Hoy, el tema que voy a tratar tiene que ver con la dimensión que nos encontramos y cómo es que ese mundo paralelo es una alternativa para estar en esta misma dimensión paralela, pero estando a un nivel espiritual, dimensión diferente a la tercera. Es decir, se está en la tercera dimensión, muchos, y espiritualmente en la segunda. A nivel materia, tercera dimensión, a nivel espíritu, segunda. O a nivel materia, a nivel, sí, esta dimensión, 3D, y a nivel espíritu, cuarta, quinta o más. Aquí, en esta dimensión. Seres que en su esencia son de otra dimensión, pero permanecen aquí. Pero entonces vamos a definir qué es dimensión de acuerdo a lo que nos han enseñado, lo que la teorización nos dice. Dice que es la magnitud junto con otras y sirve para definir un fenómeno físico, especialmente magnitud, que se considera el espacio para determinar el tamaño de las cosas. O sea que tú ves un objeto y hay tamaño, extensión de esta cosa y está ocupando un espacio, ¿cierto? Y hay objetos, cosas con diferentes magnitudes, diferentes tamaños que ocupan mayor o menor espacio. O sea, eso es lo que se refiere a lo grande o a lo pequeño. 3D. Pero dentro de esta 3D, que es netamente física, esa parte que les acabo de explicar, viene otra dimensión que es intangible, que es la dimensión del tiempo. Entonces uno dice, espacio tiene medida, ¿cierto? Tamaño tiene medida. Y todo lo que uno ve en el objeto de 3D, pues es netamente físico y medible. El tiempo, dentro de la escala matemática, es medible. Pero tanto la matemática como el tiempo son ideales. O sea, no pueden expresarse como un objeto. Entonces de ahí es que uno dice, estamos entre 3 dimensiones y cuarta. O sea que ahí es donde yo deduzco. La cuarta dimensión, o sea, la cuarta es la que uno dice, yo voy a subir de vibración para llegar a la cuarta. La cuarta dimensión todavía está conectado con un nivel materialista. ¿Por qué? Porque lo sujeta el tiempo y el espacio, igual que la quinta. Entonces, en definitiva, pues estos temas son como un poco de definición, porque está teorizado, pero nunca se ha podido traer esas dimensiones superiores a la 3. Solamente se han teorizado y se hacen vida cuando muchos pues lo experimentan, cuando muchos lo viven. Ahora dicen, ¿qué no tiene dimensión? Pues lo que no tenga longitud, lo que no tenga anchura. Pero, de todas maneras,
pues tiene que ver mucho con el concepto teórico. Lo que no tiene esa longitud, ese tamaño, ese alto, todo esto que hablamos, no está dentro de esta dimensión. ¿Qué no está dentro de esta dimensión? Las ideas. Las ideas que no se logran materializar. Esas no pertenecen a 3D. No pertenecen. Entonces uno ahí es donde dice, bueno, pero entonces, ¿por qué en la 3D se habla de tiempo? ¿Por qué en la 3D se habla de cielo, de amor, de felicidad? Pues porque las dimensiones todas van interconectadas una con otra, se interrelacionan, o sea que la cuarta se interrelaciona con la quinta, aunque yo tengo unos conceptos diferentes en cuanto a los números de las dimensiones, porque lo que estoy explicándolo es desde este plano. En planos superiores, eso de la matemática, eso de los números, eso no se tiene en cuenta. Eso es para entender aquí que todo es medible, que todo es bipolar, que todo es secuencial, pero en esas dimensiones no existe esa medición. O sea, la matemática como tal es para sobrevivir en estos planos. Es para nosotros entender fenómenos naturales, fenómenos intelectivos, fenómenos, aunque intelectivos ya viene en otra dimensión. Igual que la música que se expresa donde uno ordena notas, eso es otra dimensión. La gente que ve colores, que le ve olores a las letras, dimensiones. Entonces, pero esas dimensiones es natural que se crucen en este plano, ¿cierto? Es natural. Lo que pasa es que nosotros nos han incivilizado, nos han idiotizado, domesticado, reformateado, reprogramado, y en esa reprogramación nosotros, de acuerdo a lo que pensamos, somos. O sea que de acuerdo a ese reseteo, nuestro ADN, si hay un ADN espiritual, pero no es explicado como a nivel material, como lo solemos decir. Tanto el espíritu como la materia se transforma. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la información, tú eres. Entonces ya nosotros hemos sido intervenidos genéticamente en el genoma humano y en el genoma espiritual, y no vemos no vemos otras dimensiones que están aquí en 3D sin ser de la 3D. Un músico que tiene un lenguaje musical, él tiene allá un ordenamiento igual que el matemático, que son otras dimensiones. Tienen un ordenamiento allá en su cabeza, en su universo, tan lógico y tan avanzado que ellos pueden entender muchas cosas de esta dimensión. ¿Por qué? Porque es que el lenguaje de esas dimensiones es superior al lenguaje de esta dimensión. O sea, la matemática es un lenguaje superior. La música es un lenguaje superior. Pero hay lenguajes o hay dimensiones superiores que en su clasificación, porque nosotros las clasificamos, las tomamos, las usamos, pero no las podemos echar en una bolsa porque son dimensiones sutiles. O sea que nosotros tenemos la capacidad de percibir
dentro del espacio y el tiempo, y las cosas fuera del alto, largo y ancho, y si somos observadores, multidimensiones, que corresponden no solamente a las superficies, sino a otras dimensiones que tenemos que lograrlas entender desde otros lenguajes del más allá. Entonces, que nació mi hijo músico, un ejemplo, que nació mi hijo músico. Yo no. Pues él tiene una percepción en su ser y voy a explicarlo así, analógicamente, un gen que no lo han dormido y todavía tiene la capacidad de desarrollar música, o tiene toda la capacidad de tener un sentido común que es de otra dimensión, que está aquí. Es que aquí, si nosotros viéramos, o sea, cuando nosotros vemos las señales de radio, si las viéramos, las señales de electromagnéticas que se cruzan, nosotros veríamos si fueran rayos por todo lado, pero que no hacen daño. Bueno, sí tienen su efecto sobre el cuerpo, pero si los viéramos, esto sería diferente a lo que los ojos ven. ¿Por qué? Porque estaríamos viendo todas esas dimensiones que se cruzan y me imagino que no soportaríamos estar aquí en el ahora, pues en un estado catatónico, si pudiéramos decirlo así. Entonces, para nosotros entender estas dimensiones, pues tendríamos que entrar a estudiar la física, a estudiar la teorización de lo incomprensible que no se puede comprobar, ¿cierto? Entrar a otras dimensiones como la emocional, la de los sentidos, porque los sentidos de todas maneras guardan información y distorsionan todo, o no distorsionan nada si somos o tenemos la capacidad de entender la falsedad y la verdad de esa percepción de mi realidad. Hay dimensiones mentales que son las que yo construyo dentro de esta nave y que la interpreto de acuerdo a mi experiencia y me condeno, entre comillas, o me jodo, o no veo esto bonito o lo veo feo. Entonces, de acuerdo a eso, más la dimensión espiritual. O sea, que tú que estás aquí no eres 3D, en definitiva. Con lo que he dicho, tú estás en muchas dimensiones y de acuerdo a eso te identificas. Pero si es a nivel espiritual, según entiendo, salen todas estas dimensiones intelectivas, emocionales, intelectuales, mentales. Si entramos a una dimensión donde nos integramos al todo, si queremos decir que somos más avanzados. Si entramos en una individualización, somos de niveles más bajos a nivel dimensión espiritual. O sea, ahí es donde uno dice, bueno, ¿de qué dimensión me va a hablar? Pues voy a hablar de esas dimensiones espirituales. No voy a hablar de ninguna dimensión espiritual. Simplemente, ¿cómo es que nosotros aquí en esta tercera dimensión tenemos capacidad de coger de aquí y allá, de acuerdo a lo que tú eres, dimensiones que te pueden ayudar a tu crecimiento espiritual y reformar todas esas dimensiones mentales, intelectuales, emocionales, de estos astrales, de este.
porque este es un bajo astral de todas maneras. Entonces ahí es donde uno tiene que como que iniciar a entender que no somos ni ancho, ni bajo, ni alto, ni no, somos más que eso. Esta nave, que tú tienes una también, biológica, tiene adentro, así uno sea de lenta comprensión, así uno salga diferente a todos si le llaman el bobito, esta nave siempre tiene algo adentro que es de otra dimensión, así tú estés en coma. Ya cuando abandonamos esto, el cuerpo entra en otra dimensión. Y ese cuerpo entra de acuerdo a lo que le corresponde en sus propias dimensiones superiores. O sea que es volverse inmaterial también, sutil. Más que polvo, nada. O sea, algo intangible. Entonces, ahora, como nosotros estamos en una dimensión donde hay muchas a la vez y no todos perciben tanta dimensión porque es que son infinitas, uno percibe escasamente las que le colaboran a uno para sobrevivir en esta dimensión, otros más de menor número perciben otras dimensiones ya no para sobrevivir en este plano, sino para sobrevivir a nivel espiritual. Unas para sobrevivir acá. Entonces preguntarán ustedes, ¿cuáles dimensiones me sirven a mí para sobrevivir acá óptimamente? Una dimensión importantísima que en todas es posible que sea necesaria, que es el amor, que es una de las dimensiones superiores, pero no es definible. No es el amor de pareja, no es el amor del sexo, no es el amor del gusto, no es el amor de la pasión. No, es algo que no logramos entender ni teorizar. Solamente lo que más nos acercamos es que es una dimensión extraordinariamente buena donde tú no conoces lo malo, o sea, no hay bipolaridad, no hay jueces, pero no se puede explicar, es lo que uno escasamente puede decir. Ahora, hay personas que se encuentran en 3D, comen, cagan y duermen. 3D marcada. Y defienden su mundo material. De esos son muchos, pero en últimas uno ve, si uno empieza a observar, son pocos. En apariencia son muchos, pero son pocos. ¿Por qué? Muy poquitos están tan atrasados como un ser no reflexivo, un ser pues muy de hacer, obedecer. La mayoría estamos en altos grados de dimensional en esta dimensión. Con el simple hecho que uno busque el llamado Dios por religiones, por no religiones, por el ateísmo, que hay gente atea que es muy espiritual, etcétera. Aún el satanismo. Son seres que están viendo más allá, pero están en un camino que no es. Pero no son netamente 3D. ¿Por qué? Porque ya están trascendiendo, ya están buscando, equivocándose y todo, pero están buscando. Y saben de la existencia de algo más allá, más sutil, y teorizan también y experimentan cosas
de otras dimensiones y los cambia o nos cambia para beneficio o en contra mío. Y todo mi alrededor, pues es posible que tenga una identidad conmigo, pero no es necesario ser no tan volátil porque entonces hay confusión en tanta dimensión donde uno dice, bueno, ¿para dónde cojo? ¿Cierto? ¿Para dónde voy? Porque hay tanta dimensión que muchos dicen, yo me estoy volviendo loco. Muchos dicen, en general, ¿no? Yo me estoy volviendo loco. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de ordenar y de ordenarse. Son dispersos, pero están en dimensiones superiores. Entonces, siempre, si pudiéramos decirlo, todos no, muchos de nosotros, animales, plantas, cosas, todo lo que existe acá tiene una interrelación paralela con otras realidades diferentes a esta. Otras diferentes, pero que tienen identidad conmigo. Al tener identidad conmigo, yo puedo estar en una línea del tiempo aquí diferente a tu línea de tiempo. ¿Y eso cómo lo voy a explicar? Ya aquí surgen de lo que he hablado muchas preguntas. Pero en la línea del tiempo hay personas que solo viven desgracia. Y yo estando viviendo de arriendo en esa casa, no me llega la desgracia. Estoy en otra dimensión y en otra línea del tiempo paralela a esa línea del tiempo que puede ser la tuya o puede ser de otro. Esta persona o esta familia que solo es desgracia está a diferente dimensión que la mía. Otras familias, otras ciudades, otros pueblos viven la enfermedad, solo la enfermedad. Y uno habla con ellos y llevan 10 generaciones hablando solo de enfermedad. Están en una línea del tiempo donde no han logrado ellos descodificar, entender, aprender, salir de esa línea del tiempo y están atrapados. Posiblemente, lo digo por experiencia, donde mi familia ha sido muy estable, en mi percepción, para muchos ha sido desgraciada, para mí no. Para muchos ha sido infeliz, para mí no. Para muchos ha sido de escasez, para mí no. Dentro de la familia, para muchos ha sido de sufrimiento, para mí no. Entonces, en una familia también se ven muchas líneas del tiempo de cada persona que vive ahí. Y estamos en unos mundos paralelos, pero cada una no, bueno, por más que se conecte, no toca a la otra ni la transforma. A no ser que yo entre el tiempo de ellos, de desgracia, de desespero, de celos, de miedo, y ahí sí voy a tener conexión e identidad con esa línea del tiempo. Pero si tú eres diferente, eres como el patito feo de la casa, porque trasciendes, porque piensas diferente, pues tú no estás en la línea del tiempo de ellos. Te rozas con otros universos, pero tú no eres parte de ese universo a no ser
que tú quieras ser parte de ese universo y te involucres en todo su caos o en toda su gracia, cuando beneficia, y automáticamente te conectas a esas dimensiones superiores. Ahí donde yo dije antes, hace rato, que aquí hay personas en esta dimensión 3 que físicamente son dimensión 3, pero que en su ser, en su conciencia, son dimensión 4, 5, 6, sin olvidar que la nave es 3. Ahora, nosotros desde esta dimensión, aún otras dimensiones que tienen número, aquí las definimos en número como para entender escalones, como para medir, porque aquí en la Tierra pues necesitamos medir porque somos bipolares, que para mí es lo de menos la medición, si voy a la quinta, si voy a la cuarta, si voy a la sexta, eso no importa. Para mí, no importa por qué, porque para mí lo importante es que solamente entendamos ser buenos, y cuando somos buenos hay amor, pero es una bondad colectivo, no solamente para mí. Y ahí no importa si es que voy para la quinta, si soy de la cuarta, eso es puro ego. Ay, yo ya soy de la quinta. No, posiblemente muchos con los que uno habla son de menos o son de más en la medida de esta dimensión que todo lo medimos para poder comparar o para poder decir avanzo o no avanzo. Eso es solo acá. Pero eso es secundario y no es una constante de importancia, a no ser que en tu mente, en tu estructura, en tu mundo real, entre comillas, pues tu ambiente tiene que caracterizarse por la medida como el matemático, como el lógico, que a lo último puede uno oscurecerse por tanta comparación, por tanta medida. Pero entre menos midas, más fácil pues te beneficias y más fácil logras tus objetivos, hablando en términos de esta tierra, de ser o de pertenecer a una dimensión superior, a una dimensión muy por encima, entre comillas, ¿cierto? Porque esto estoy hablando como terrenal, para que me entiendan, y estar uno satisfecho, pues conectado con dimensiones que nos apetecen, que llevamos buscándolas siempre y que salimos de ese monstruo de esta zona multidimensional, pero con cuerpo 3D. Entonces, mucha gente dice, pero entonces cuando yo me muevo de una dimensión a otra, ¿qué es eso? A nivel matemático es cambiar de posición, que es una buena explicación también para decir voy a otra dimensión. O sea, me desplazo a otra dimensión donde varía mi posición, donde posiblemente esté la dimensión del tiempo. Cuando tú meditas, bueno, yo me doy cuenta cuando yo hago mis ejercicios, ya sea de meditación o de reflexión o de crecimiento personal, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Cuando yo las llevo pendiente, estoy aquí en esta dimensión. Cuando yo me olvido del tiempo y cuando me doy cuenta, lo que suele pasar cuando uno dice que se acostó y que no durmió, pero sí descansó el cuerpo. Estaba uno meditando y de la noche, empieza a las 10 y abrió los ojos, o sea, los cerró y los abrió y ya son las 6 de la mañana. Pues se desconectó de la dimensión del tiempo. Y al desconectarse de esa dimensión del tiempo, dice la persona, yo no dormí. Abrí los ojos y ya eran las 6 de la mañana.
y era consciente de todo lo que transcurrió en ese tiempo y para mí fue un minuto. Pues eso es estar en una dimensión diferente a 3D con cuarta dimensión, que es el tiempo. Cuando nosotros nos desconectamos del tiempo, logramos avances y logramos entender cuánticamente el instante que es la existencia, y por eso es que debemos de vivir el presente y localizarnos en ese presente, saliéndonos de ese rango de la anchura, altura y profundidad. O sea, bonito esto. Ahora, muchos dicen, estamos en la 3D, tenemos capacidad de estar a la vez con otras dimensiones, con número o sin número, sean para sobrevivir aquí o para sobrevivir en el espíritu o para crecer espiritualmente o como va a evolucionar, que dicen muchos, o para aprender. Entonces, ¿qué es la segunda dimensión? Si la 3D tiene esto, ¿qué será la tercera? Muchos teóricos dicen que la segunda dimensión es cuando nosotros empezamos a, a crear, si pudiéramos decir, la bipolaridad. Hasta ahora estamos como que separándonos de un todo y empezamos como a entrar a una dimensión confusa, a una dimensión entre el bien y el mal, a una dimensión donde todos individualistas, primero yo, después yo y tercero yo. Ahí es donde empieza uno como que a dividirse. O sea, que según esa teoría es cuando nosotros perdemos nuestra luz, pero no es que la perdamos, sino la olvidamos. Ahí es donde empiezan a hacer, empieza como que a meterse en ese ser la dimensión del espacio, la dimensión del tiempo, pero no con esta claridad de aquí, ya teorizado también, la del deseo, la de las pasiones, la del desplazamiento. O sea que según esto, hay un momento en que la plenitud sería quietud, tan armonioso que estaríamos quietos. Entonces uno dice, no, yo prefiero no ir a esa dimensión porque para estar quieto es que es una dimensión donde no existe el espacio ni el tiempo. Allá no hay conceptualizaciones de, o sea, es donde empieza como que ya uno a, como cuando uno habla de física cuántica o de curación cuántica o de cualquier cuántica, y uno dice, pero ¿de qué me habla? Entonces, en esa dimensión empieza como que ese ser, como que a desviarse, a dividirse y a perderse. De acuerdo a esto, uno dice, bueno, entonces la primera dimensión será la armonía, será el origen. Viene la pregunta porque entre menos, en la medida de aquí esta tierra, entre menos es lo peor y entre más es lo mejor. Entonces, ¿cuál sería lo peor? ¿Será que la segunda dimensión? ¿Y que la primera siempre es también la última? Viene esa gran pregunta, ¿cierto? Según lo que acabo de decir. Si yo me estoy hasta ahora separando, estoy entrando a esa existencia del espacio, del tiempo, de la dimensión, me empiezo hasta ahora como que a... Entonces la primera, si empecé, pues entonces en la primera es la armonía. Ahora, muchos dicen que hay
11 dimensiones y para mí nosotros no podríamos definir ni contar, pero ni limitar. Pero hablando como terrícola de aquí, pero no porque sea de aquí, sino porque estoy aquí. Las dimensiones se conceptualizan, se limitan, pero son infinitas. O sea, nadie ha dicho que son infinitas. No, son 11 y punto. No, son infinitas porque todo es infinito. Los mundos paralelos, las dimensiones paralelas que están acá son infinitas. O sea que nada está vacío. Todo está ocupado. Pero hablando dentro del lenguaje, entonces hay dimensiones. Antropología habla de dimensiones. La dimensión espiritual, la dimensión material, la dimensión no recuerdo qué otras, la intelectual, no sé. Y cada segmento del conocimiento que nosotros lo hemos dividido para poder entender cosas en esta dimensión, porque estamos confundidos, pues hablan de muchas dimensiones. Unos hablan de 4, otros hablan de 3, otros hablan de 12, otros hablan de, yo digo de lo infinito, porque es que nada puede ser, o sea, nada puede tener un fin porque seríamos limitados y el límite es un concepto terrenal. Pero uno escasamente dentro de los teóricos de las dimensiones, pues pueden decir que hay dimensiones espirituales, dimensiones artísticas, dimensiones intelectuales, dimensiones físicas, dimensiones emocionales. Pero a nivel de dimensión espiritual, pues ahí es donde nosotros tenemos en cuenta si realmente pues son solo 7 dimensiones espirituales. O sea que según eso, Dios está en la séptima, lo máximo, y no hay más. Entonces ahí es donde dicen, Dios es omnipotente, permanece, ¿qué más dicen de él? Es el duro, pues lo limitaron. Y nosotros no debemos limitar ni la dimensión ni a los seres, porque todos siempre infinitamente estaremos cambiando. Como somos energía, siempre se cambiará. Llegará un momento en que yo estoy viviendo acá y tú estás viviendo, o que tú estás viviendo allá y yo aquí. Esto no es importante. Para, en la medida dimensional, de muy allá, esto no es importante. Pensar en lo que estamos pensando, matándonos la cabeza, creyendo en que sí existe Dios o no existe, que si me entero que no existe entro en caos, que si me entero que existe entro en caos también porque me va a joder. Entonces, entre más alta dimensión nosotros estemos, primero no estaríamos acá, ¿cierto? Segundo, no seríamos ni humanoides. Tercero, no tendríamos esta racionalización baja, problemática, y tendríamos tan activa que al espíritu. Y nuestra comprensión terrenal, pues nos está permitiendo es solamente entender lo que alcanzamos a ver aquí. Y para existir aquí óptimamente, y para estar aquí en una 3D con unas dimensiones avanzadas, porque esto es multidimensional también, pues nos tocaría ahondar en otras dimensiones como la dimensión de la ética. Pero es una ética más universal, no personal. O la dimensión moral, o la dimensión social.
¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos esas dimensiones bien, así no seamos políticos, que no entienden ellos nada, tú en tu entorno puedes tener una dimensión superior ética, una dimensión superior emocional, una dimensión superior artística y hacer tu propio paraíso. Y así como el arrendador que yo te digo en caos y el que vive en una habitación siempre en armonía, nunca conoce la muerte, nunca conoce la muerte, no conoce los vicios, no conoce el caos de la persona que está viviendo al lado. Siempre hay gracia en esa persona. Pues nos metemos en otras dimensiones para nosotros estar en gracia en esta 3D, porque estamos cogiendo otras dimensiones que me ayudan para mi bienestar. Otros cogen otras bajas dimensiones en la medida de la Tierra para perder la gracia. Cuando uno pierde la gracia, se vuelve una persona llena de máscaras, una persona común. Y entre más se alíe con dimensiones bajas, entre más se alíe con dimensiones bajas, eso tiene una repercusión sobre el espíritu, sobre su misma posesión e identidad. Y ese significado, pues de acuerdo a esa multidimensionalidad en el aquí y en el ahora, se le expresa. Entonces, cada uno dentro de ese lógico matemático, dentro de nosotros, que es muy de reacción química y de materialidad, estando aquí, puede determinar más o menos en qué dimensión está de acuerdo a la teorización, no a la mía, al común. Ah, estoy en la tercera, ah, estoy en la cuarta, ah, estoy en la segunda, uy. Solo tú lo percibes, pero en última no puede dar medida, solo sabes en tu interior qué tan bondadoso eres. Y detrás de la bondad siempre el amor está ahí, no solamente contigo, sino con los demás. Aún el abandonar el mal o seres de otras dimensiones bajas por mi bienestar, sabiendo que ellos no quieren salir de ahí. Si tú te retiras con amor, es un buen gesto. Si te retiras resentido, estás en bajas vibraciones. Por eso es que uno tiene que purificarse. Purificar es como pasarse uno a un colador, discernirse uno y dejar lo que sirve, no solamente para mí, sino para los demás, en ese crecimiento individual, en ese proceso integral del crecimiento individual para el todo. Se despide Juan Guillermo, más 57 320 370 0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Abrazos.